Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí en la mañana del sábado. Tenemos hoy por delante 2 charlas más y como os recuerdo que a la tarde pues la investigación histórica, aunque al final os lo veremos para los que no conocen. Bueno, pues la primera de nuestras charlas es nuevas conclusiones sobre el urbanismo histórico en Guinea de la Frontera. Hay una pequeña rata, me pido disculpas a Carlos de que en el programa me lo pone histórico, ¿vale? Y bueno, voy a contar un poco de Carlos de la Villarena, que por todos nosotros es conocido, reciente cronista oficial de Algeciras, es doctor en Historia, licenciado en Geografía e Historia, graduado en Artes Plásticas y graduado universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es profesor titular jubilado de enseñanza secundaria, así como un arqueólogo colegiado. En 1966 colaboró en la primera excavación científica realizada en Algeciras, en los hornos romanos del Rinconcillo, y desde entonces ha participado en excavaciones realizadas en Valencia, Cádiz, San Fernando, Saluda de Barrameda, Arcos de la Frontera y la línea de la Concepción, donde dirigió las excavaciones sobre las redes de fortificaciones del siglo XVIII, incluyendo operaciones en desmonte, traslado y reconstrucción de estructuras. Su currículum es muy extenso, muy largo, pero quiero destacar que colabora con muchas asociaciones, que está siempre dispuesto para cualquier colaboración. Es miembro, por ejemplo, de La Trocha, que es presidente de La Trocha, de APAS, de Darín, de AREPA, de la Asociación de Amigos del Castillo, de la Asociación de Amigos de los Museos de Marina y Comisión Municipal de Patrimonio de Algeciras, vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Museos de Tarifa, en fin, miembro segundo del estudio. También. Pues eso, es que tenemos todo un portento de la zona de cosas en la zona. Bueno, sin más, no voy a contar mucho más de su ponencia, él nos ya le da un paso y que nos empiece con eso. Pues, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de estas fabulosas jornadas que llevan décadas y que, la verdad, hablan mucho y muy bien de Jimena de la Frontera. La verdad es que para mí son ya una cosa entrañable. Ya en el año no tengo las jornadas, pues no sé, no estoy contento. También quiero decir que en gran medida me considero bastante jimenazo, porque soy medio chiripi. Quiero decir que los habitantes de San Pablo de Uceite, donde tengo casa, pues se me llama orgullosamente chiripi. Y la verdad, veo esta jornada siempre he aprendido mucho. Y hay una cosa especial que me emociona, y es que hace unas décadas esta iglesia pues era una ruina, era un gallinero, que era una cosa deplorable. Y verla transformada en un centro cultural, bueno, pues es una cosa, la verdad, absolutamente emocionante para quien la ha conocido antiguamente. Y bueno, vamos también, quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes que han tenido la paciencia de venir, y además a un tema que no resulta atractivo, dice que es esto del urbanismo histórico. No tenemos ya bastantes cosas, y por eso yo vamos precisamente a introducirnos un poquito en qué es este asunto y por qué puede resultar en ocasiones apasionante. El urbanismo histórico se dedica principalmente a analizar el fenómeno urbano, sus causas y la morfogénesis de las ciudades. ¿Qué es esto de morfogénesis que queda tan científico? Pues muy sencillo. ¿A qué se deben las formas? Cada ciudad tiene una personalidad. O sea, yo que sé, ciudades de obreros soviéticos que se hicieran todas exactamente iguales y también tendrían su personalidad. Digamos que
una ciudad es como un ente vivo, que la ciudad no son las casas, la ciudad son los habitantes. Y el concepto ciudad hay que debatirlo un poco, porque nos encontramos con que ciudad tiene rascacielos, metro. A mí me llamó mucho la atención cuando hablando de Tomelloso, decía, es el mayor pueblo de España. ¿Esto qué es? Digo, claro, el mayor, podemos llamar, población, con características muy rurales, por lo visto, pero que su tamaño, su población, no estaba acorde con digamos, con su vocación cultural y de servicios. Para mí, una ciudad la define su calidad de vida. Una ciudad puede tener millones y ser simplemente una población. Ahora, cuando una población, aunque sea pequeña, tiene el nivel de vida necesario, me refiero a todos los aspectos, tanto sanitario, de seguridad, de orden urbano, de enseñanza, es una ciudad, aunque tenga pocos habitantes. Y yo empleo siempre el término ciudad, porque cada pueblo puede convertirse en una ciudad. Entonces, digamos que las poblaciones pequeñas pueden convertirse en poblaciones grandes. Hay ciudades que se han ocasionado simplemente porque una familia, en una época determinada, paró a descansar debajo de un árbol. Pero a ellos les gustó y pasaron la noche. Y el día siguiente, y tenían agua, y tenían caza, y tenían posibilidades. Luego vino otra familia, y así poquito a poquito se fueron creando las ciudades. Las hay que tienen un origen orgánico, las hay que tienen un origen totalmente artificial. Ciudades, aunque estén en lugares extraordinarios como Alejandría, que se dieron a la intención de un gobernante, en este caso Alejandro Magno. En el mundo musulmán era muy corriente en los palacios y cada decoración, y a lo mejor un palacio del siglo XI tenía decoración del siglo XIV. Pero es que también tenían la empresa con las ciudades. Oriente Medio hay ciudades como Samarra, enormes, que se hicieron por capricho. Pues es una frustración real. Yo quiero hacer mi ciudad y llega un momento en que la ciudad se abandona cuando muere su creador. Es totalmente apasionante. Una ciudad es un organismo vivo, como puede ser un coral, una colonia de coral. En estos casos la ciudad se puede reproducir. La ciudad tiene desechos. La ciudad necesita energía. Puede ser comparable a un organismo vivo, pues como un banco de coral o un hormiguero o un enjambre de abejas. Y ya que tenemos claro que la ciudad es algo más que las casas, la ciudad es un ente vivo, las ciudades pueden morir, pueden atravesar periodos de crisis tremendos, pueden atravesar periodos de auge y a qué se deben esas cosas. La ciudad depende de una serie de factores. La ciudad depende, por ejemplo, para existir, tiene que responder a una necesidad. Hay ciudades que responden a una necesidad pues, militar, marítima, el caso del Ferrol, el caso de San Fernando. Existen en función de la vida. Pero es que hay ciudades que pueden cambiar también su vocación, su trabajo. Ciudades que han tenido una importancia enorme, por ejemplo, en la raya de España y Portugal, ciudades que los portugueses tenían fortificadas como Elvas para defenderse de una invasión española, y ahora ya han perdido su función por completo y se han reciclado el turismo. En fin, no seguiré hablando mucho más de esto, porque ya va siendo hora de que nos ocupemos de nuestra ciudad, la que nos ha reunido aquí, Jimena.
Bueno, en primer lugar, vamos a ver si soy capaz de manejar esto con gracia. También pasando aquí. Bueno, la vista, que todos hemos visto, ya nos está informando de dos aspectos muy interesantes. El primero, Jimena está levantada justo en el límite de dos unidades de pesa. Una de ellas es la unidad de las sierras, que la vemos aquí en la foto alargada, la vemos al fondo, y otra, la unidad de las colinas, que la tenemos en primer plano. Estas dos unidades, digamos que colisionan en la ladera del Monte, el Cerro de San Cristóbal. Y debido a este lío geológico, se deba a esto la inestabilidad del terreno en la Jimena actual. Mientras que el terreno en la Jimena romana y medieval, que era lo que llamamos ahora el castillo, era estable, en las laderas no lo es. Y ahora veremos qué importancia ha tenido esto no solo en la arquitectura casera, sino en el arte. Y es muy sencillo. Estos corrimientos de tierra, esta inestabilidad, han convertido a Jimena en una ciudad de alturas. Es una ciudad que no tiene nada que ver con una ciudad hecha en cuadrícula de casas iguales. Cada casa tiene una altura diferente. Ya veremos luego en la foto, hay muchísimas fachadas salidas de la vertical. Yo puedo ir a hacer muros muy gruesos para que las casas no se derrumben. ¿Y en qué se traduce todo esto? Se traduce en algo llamado pintoresquismo. ¿Y qué es lo pintoresco? Pues aquello digno de ser pintado. Naturalmente es más atractivo para ser pintado Jimena que una población de casas uniformes, de una urbanización, de una ciudad dormitorio, por supuesto. Es hecho en gran realidad que la mejor tienda de toda la comarca de materiales de arte está en la estación de Jimena. Y lo puedo testiguar. Y por algo será, porque en una clientela hay muchos artistas, muchos de ellos, la mayoría extranjeros, que se nutren de los materiales que compran ahí. Hace poco salió un libro precioso sobre pinturas en Jimena. Y vamos a ver más cosas. Vemos que Jimena, en la unidad de las colinas, adelante, es una población absolutamente variada desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estético, perdón. Y la estética es algo interesante. Bien, en esta foto grande vemos alguna característica del caserío. Las plantas que, como vemos, superan los 3 pisos. Vemos una mancha en el centro de vegetación. Esto es importante porque esto se debe a pendientes muy grandes y también se debe al sistema de rampas para poder edificar. Y claro, hay veces que no es, hay una rampa arriba, una calle en rampa también debajo y en medio quedó un espacio que antes había más espacios de este tipo. En la foto pequeña, a ver si la puedo ver, la podemos ver. En la foto aérea nos encontramos con la ciudad medieval y clásica, la ciudad del mundo clásico, en primer término, es como un cascarón abandonado, y luego la ciudad viva está en las paredes y que avanza hacia la zona más baja, que es el árbol de García, que es interesante, pero va a ser en el futuro un obstáculo para la realización. ¿Qué es esto del cascarón vacío? Hay muchas, podemos decir en muy pocas palabras. En los periodos de inseguridad, pero acércate el micrófono. No. a ver, ¿se oye? No. ¿Se oye ahora?
espera. ¿Está mejor? ¿Prueba? Ya, muy bien. Que en los periodos de inseguridad se busca la altura. La altura se buscaba en época prerromana por muchas culturas. Luego, en periodos de una gran estabilidad política, de estados fuertes, se busca la llanura. Tenemos el caso de Claudia, que tiene una Claudia antigua, prerromana, de la sierra, y una Nova Urbs abajo, que es una ciudad muy bien planificada, comercial, etcétera, etcétera. Y de paso quiero saludar a uno de los presentes, que es la persona que más sabe sobre este tema de la fundación de ciudades romanas, y concretamente ha desvelado lo que durante muchos años ha sido algo bastante desconocido en cuanto a Julia de la Dutra, Algeciras, que es mi amigo Bravo, que está aquí presente. Y tenemos que decir, sigamos con... Aquí tenemos un plano de lo que es la Jimena antigua y medieval. Con los colores, los investigadores, estos trabajos han puesto en rosa lo que es genuinamente romano, encontrado incluso los restos de un templo. Parece ser que era mucho más importante en aquella época la orilla de los garganta y el papel de un carácter monumental. Luego hay también fortificaciones en la otra orilla y quiero llamar la atención, bajo mi modesto punto de vista, en la torre del reloj, en la entrada de la población, hay un muro de sillería que, bajo mi modesto punto de vista, es quizá los mejores de los de más calidad de toda la comarca. Los expertos de los Claudia me podrán discutir o compartir. Bueno, ¿qué ocurre cuando no hace falta estar en la altura? Porque ha pasado ese peligro. Las poblaciones se trasladan a la llanura. Imaginar lo que llamamos el castillo como un recipiente lleno de agua. Cuando desaparece el peligro, es como si ese recipiente se rompiera y el agua, o sea, las casas, van buscando las zonas más cómodas. Esto fue lo que pasó en Jimena y ya veremos por qué razón. Sobre la Jimena romana hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar y hay muchos problemas que resolver. Por lo tanto, lo dejo a los expertos, porque yo solamente tengo que ir aprendiendo una serie de cosas. Vamos a la siguiente. Muy bien. Entre los resultados de esas informaciones tenemos este conjunto que a mí me interesa excepcionalmente porque se ve el cursor. Esto parece ser una calle. ¿No se ve? En el centro existe lo que para mí es una calle importante. Bueno, tampoco. Y entonces, si se pudiera estar todas estas zonas, tendríamos no solamente una relación interesantísima, sino un aliciente turístico también extraordinario, pero extraordinario. Sin ese sector aparte de todo esto, imaginemos lo que puede aparecer en todo el resto. Vamos a ver. Esta es una reconstrucción, un dibujo que además me encanta porque es a la antigua, no está hecho con la original, que es la moda actual. No sé nada de él, lo he descubierto hace muy poquito tiempo, creo que está en relación con el ayuntamiento o con turismo y felicito al autor o autores. Es una reconstrucción de la Jimena medieval, que está contenida entre dos elevaciones, una en el actual cementerio a la derecha y otra el otro vértice. Esto es importantísimo en época medieval, y de lo que era
Y ahora vamos a ver una reconstrucción de la Puerta del Reloj, que la verdad es muy interesante, discutible en algunos aspectos, pero la veo muy bonita. A ver, ahí, lo que he podido. Bueno, vamos a seguir. Algunos datos cronológicos. El periodo musulmán, ayer lo estuvimos tratando, mi amigo Veneroso, termina en 1431. En 1493 se menciona como Semina, pero hay muchas cosas que decir. Esto es lo que nos interesa. Está la frontera era una zona terrible, cuando se obtiene la reconquista en el siglo XIII, bueno, pues mucha gente, muchos musulmanes emigran, otros se quedan como ovejas, y entonces esas poblaciones de la frontera tienen un alza demográfica. Las conquistas muchas veces no se hacían como en las películas, o sea, con máquinas de guerra y con unos ejércitos y banderas, sino que eran mucho más prácticos. Tanto Castellar como Jimena se conquistaron en base a escaladores, o sea, muy poquita gente aprovechaba una noche tormentosa de esas terribles y sorprender a la Guardia Civil, lo que tenía su mérito, tenía sus dificultades. El primer periodo cristiano, 1431-1451, pero después de un desastre militar que fue la batalla de Río Verde, pasan unos años a poder de Granada y luego ya se conquista definitivamente en 1456. Pero la situación de frontera sigue. La frontera era algo muy serio. En la frontera te podían secuestrar, era constante el bandidaje, las racias, las incursiones de un carrero y en otro. Por lo tanto, la gente de frontera era muy valiente o muy irresponsable. Los aventureros se metieron en la frontera. Jimena tenía lo que se llamaba el privilegio de homiciados, o sea que los delincuentes se podían refugiar siempre que no hubieran hecho nada contra el rey. Otras poblaciones lo tenían, por ejemplo, Tarifa, siempre sitios muy peligrosos. ¿Y por qué iban a esos sitios? Porque la tierra era suya, porque tú no tenías, al haber poca gente, no había rivalidad en cuanto al aprovechamiento de los recursos. Y eso en el campo americano o exploración española de América, pues era rentable. Pero cuando acaba todo este juego, de tú me atacas, yo te ataco, yo te robo la gallina, yo te secuestro a la suegra, etc. Cuando se conquista Rota, y ya cuando estás en Rota, bueno, ya la frontera desaparece, sigue habiendo riesgo, pero ¿por qué hablamos de esta batallita en relación con el urbanismo? Pues muy sencillo, porque el urbanismo se debe a la acción humana, se debe a unas circunstancias económicas. La forma de las ciudades se debe a unas circunstancias físicas, la morfología del terreno, por ejemplo, y luego los avatares de la ciudad se deben a unas circunstancias de todo tipo, políticas, entre otros. Bueno, aquí tenemos cuando los cristianos conquistan Jimena, lo primero que hacen es cristianizar las mezquitas, pero una rapidez impresionante, entonces no había tonterías estas burocráticas. Automáticamente se convierten en iglesias. Es interesante que hubiera tres mezquitas. Una indispensable, la mezquita mayor, la mezquita del viernes, que toda población tenía que tener. Pero otras dos, posiblemente laboratorios particulares o mezquitas de barrio. Pero ya parece que aquí arriba había mucha gente y bastante rica, al parecer. ¿Qué tienen que hacer los cristianos? Pues los cristianos se repliegan, tienen menos intensidad de población y una población básicamente
se repliegan con uno de los extremos y hacen una típica torre cilíndrica. Mentira. Embutida en ella hay una torre poligonal. Esto lo he visto cuando había un boquete enorme en el muro y se veía perfectamente un hueco central y había una torre poligonal que, o bien era una torre antigua, una torre más antigua, quiero decir, islámica, que luego se cubrió con la torre cilíndrica cristiana, o bien es que en la torre cilíndrica cristiana hubo un interior diferente, no lo sé, pero eso lo pueden contestar y poner las cosas en su sitio los arqueólogos que han trabajado todo eso. También hay una cosa, y es que no nos olvidemos que la fortaleza de Jimena fue retocada en la mal llamada Guerra de la Independencia, la guerra contra Napoleón Bonaparte. Completamente transformaron Almenas en aspilleras para fusileros y pusieron cosas muy interesantes, unas barreras horizontales de palos para impedir las sorpresas y cosas por el estilo. Se lo tomaron muy en serio. Tanto aquí como en Tarifa, las murallas están reformadas en esa época para instalar artillería y otras defensas. Bueno, aquí vemos una reconstrucción de esa Jimena cristiana que se podría considerar a modo de alcazaba o punto donde reside el poder político y militar, y el resto estaría ocupado también, pero estaría ocupado con poca intensidad. Pienso que fue a partir de la conquista de Ronda cuando ya se llena, se alcanza un buen nivel Jimena desde el punto de vista demográfico. Un grabado del siglo XVIII que nos viene enseñando cómo ya arriba está abandonado. La ciudad medieval, que mal llamamos castillo, ya es un castillo vacío. No tendrá utilidad más que militar en un momento dado, cuando la guerra de la independencia o cuando líos de esos liberales. Y como si fuera agua que serpentea, la ciudad baja buscando la llanura, buscando la comodidad. Esta imagen tiene un ángulo parecido a la anterior, pero la que nos interesa, bueno, esta es de estos tiempos de la guerra con Napoleón, pero esta es la que nos interesa. Por cierto, la he tomado del blog de un amigo aquí presente. Vemos la iglesia de la Jornada a la izquierda, que es muy importante en el urbanismo primero porque se hace aprovechando un llano. Ahora hablaremos qué es esto de los llanos en general. Y luego por donde Ruiz dejó una plaza, un espacio magnífico. En fin, es una lástima, pero todo tiene su resultante, una parte buena y una parte mala. Aquí vemos, como podemos, un caótico de trato. O sea, esto no es un capricho. El hacer Jimena fue algo heroico, porque era una lucha constante contra la ingratitud del terreno. Había una voluntad de crear y de una ciudad y de mantenerse aquí impresionante. No era una llanura que permitiera la extensión fácil, caso por ejemplo de la línea de la Concepción. Esto era algo durísimo y dificilísimo. Y entonces el resultado es esta planta que ahora analizaremos. Volvemos otra vez al plano del castillo, pero ya lo que nos interesa está más abajo, que es esto. Fuera del castillo vemos la iglesia de la Misericordia, donde nos encontramos nosotros. Es muy interesante, porque primero por su estilo. Aquí hay elementos renacentistas en los capiteles que figuran en
el libro vamos a ver, el famoso manual de Diego de Sagredo, puede que estén tomados de él. Luego estos elementos que tiene en barro cocido son geniales porque se fabricaban aquí, según se encontraron restos del mono, y el modo de hacer los capiteles por medio de muchas piezas es algo admirable. Luego esta técnica pasa a elementos del santuario de los Ángeles, en la parte antigua, porque allí en realidad hay dos iglesias, una gótica que está hecha polvo y por la otra del siglo XVII, y también pasa al convento de la Victoria. Le vamos siguiendo la vista a ese modo de fabricar elementos ornamentales con medios muy económicos. Pero bueno, aparte de esto nos interesa la orientación. La orientación sigue el canon antiguo que desaparece ya en la Edad Moderna, que es que la cabecera tenía que estar apuntando al sol naciente, por aquello de yo soy la luz del mundo, que disipa las tinieblas de la oscuridad, del pecado y tal. Y en las iglesias románicas pues había una ventanita para que entrara esa luz. Y aquí, contra viento y marea, cuando digamos lo escenográfico hubiera sido poner la cabecera hacia el monte y los pies de la iglesia, una fachada, hubiera sido una fachada espectacular de cara a la ciudad, ¿por qué se hace al revés? Porque se sigue esta norma. Lo cual también es una garantía de la antigüedad de la iglesia. ¿A qué se debe esto? ¿Y a qué se debe que no esté orientada exactamente al sol naciente? Esta orientación se encuentra en muchísimas ciudades andaluzas y es cuando había una mezquita. Yo no digo que hubiera una mezquita, pero bueno, ya entramos en otro tema que no digo. Se adapta, se cambia, se hace un giro y no digo una mezquita, pero quizás hubiera un moratorio, hubiera algo que tenía esta orientación musulmana que se cambia en 90 grados. Y esa sería la iglesia extramuros, una iglesia cómoda para el barrio que vamos a ver ahora. Siguiendo la traza urbana, haciendo análisis de las formas urbanas, vemos un núcleo aquí. Un núcleo que era el más cercano al castillo, era el más cómodo y el más seguro todavía, pero el castillo se estaba vaciando. ¿Qué son los puntos rojos? Iglesias. Son importantes porque las iglesias en tiempos pasados no eran simples centros, eran centros sociales donde radicaban ciertos servicios y no se concebía un grupo de población sin su correspondiente oratorio. He marcado con un círculo el convento de la Victoria, que tiene su interés, y luego la sucesión, así en línea recta, de iglesias desde la Misericordia hasta la iglesia de la Coronada en el paseo. Bueno, aquí en el plano se ve muy mal, pero ese recorrido es que es el eje vertebrador de esa Jimena más primitiva hasta que llega abajo. Y luego en la siguiente, también lo podemos ver en la foto ahí. El convento de la Victoria, que condiciona el urbanismo del barrio. Digamos que la Jimena moderna es una batalla entre ladera y llano. Hay escasos llanos, lo que podemos llamar también rellanos, como el rellano de una escalera, que nos permite tomar fuerzas. Claro, cuando encontraban un llano, pues ponían ahí un edificio importante, si podían, pero claro, lo malo eran las pendientes. En esa foto, bueno, vemos el convento, que se dice que está la torre hecha en el siglo XVIII. Yo digo que Turú es más antiguo, que también hacían trampas. Los antiguos, generalmente cuando restauraban una cosa, decían: yo lo levanté del cimiento hasta arriba. Bueno, lo repasaste de los cimientos hasta arriba, añadiste, pero queda bonito eso de decir: yo lo hice, en fin. En todas partes puede ser más.
larguísimas calles. Las calles largas son o aprovechando un rellano largo que permite edificar, o bien es una rampa. Esto nos da manzanas circulares. ¿Por qué? Primero, calles que cuando llegan a su extremo giran bruscamente en 360 grados, porque la rampa tiene que seguir, lo cual también es dramático eso. Pero luego hay calles que suelen ser para caballerías o pedestres, simplemente cortas que comunican una calle con otra, lo que da la manzana de tendencia triangular. Y esas calles son terribles, son tienen una pendiente exagerada. Vamos a ver, bueno, esto es la salida de la población. Nos encontramos con una calle-camino. Los caminos han sido siempre grandes generadores de urbanismo, porque se edifica a los lados. Y lo que estaba comentando hace un rato con un amigo, las cañadas, son importantísimas. Madrid está hecho sobre cañadas. Por eso los rebaños van anualmente y tienen más derecho los rebaños que la población. O sea, viendo la documentación. Porque están las cañadas antes de las calles de Madrid. Y ahora este camino se prolonga. Vamos a ir viendo cositas. Ahora nos encontramos con otro llano. Aprovecharon para hacer la iglesia. Que desdichadamente se ha perdido. Pero que se conservan los planos y que sería una labor importantísima, por ejemplo, realizar una maqueta de la iglesia. Y tengo una idea que ya veremos la última de todas. Pero ¿qué pasa en esta zona? Como es relativamente llana, nos aproximamos al trazado en cuadrícula, calles relativamente bien ordenadas, siempre que pueden huir de la pendiente. Vemos la continuación hacia el arroyo de García Bravo, luego hablaremos de una manzana circular y ya tenemos, esto es la pasada de la Grulla, que tampoco nos permite hablar mucho, importante porque estaba aquí la fábrica de cañones y el final del Cabo, que el Cabo es un monumento, bueno, que lo tenemos que tener, y aquí ya llegamos a la carretera. Si no fuera por el arroyo de García Bravo, que alguna solución habrá que darle, pues el porvenir de Jimena era asentarse en las zonas llanas de la carretera, como ya está ocurriendo. Igual que veo magnífico esa conexión de paseo entre la estación y Jimena. Las pendientes, las calles son aterradoras, hay que reconocerlo. Y vamos, lo vemos aquí, en esta iglesia de Consuelo, que estamos acostumbrados, esto realmente es muy difícil encontrarlo. Pero hay calles que yo me molesté con una parada de medir la pendiente que tenía esta calle. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde puse los datos. Y esta es más exagerada todavía. Ahora nos vamos a ver un poco estas esquinas, que son dos rampas, en este caso una calle que es una matriz frontal y una de sube. Pero el siguiente ejemplo es perfecto. Una calle en rampa que sube, gira bruscamente y te deja una fachada. Que en este caso la fachada se ha decorado con unas piedras con buena voluntad, pero podía estar. La verdad, hay que mejorar. Pasamos a otra cosita. Aquí vemos, esta foto tenéis de montón, vemos que esto no se da en otras poblaciones, es muy difícil. Si nos fijamos en el centro de una casa y otra, una de las casas está salida de la vertical, hacia atrás. Son estos movimientos debido a la inestabilidad del terreno. Por lo tanto, creo que hace que sea de lo más interesante para la artista Jimena, porque el 4%, la verdad, su pago para no entro
en cosas muy notables ya de lo que es la arquitectura popular en sí, como los dinteles hechos de madera. Pero si vamos a detener un poquitín, ya estamos terminando, en algunos hitos. En urbanismo histórico, un hito es un referente. Es algo que tenemos en la memoria y que nos sirve de otra cosa para orientarnos. Igual que un nodo, lo que vemos también es un nudo. Un nodo es un punto de distribución. Hay uno importantísimo donde estaba el cielo, el cielo, y a la entrada de la calle Sevilla. Por cierto, estos nombres de calles, vemos la manera de la orientación, con los pies hacia la montaña. La iglesia de San Francisco, un ejemplo fantástico de lo que es el pintoresquismo de estas rampas. Y aquí lo que era la capilla o ermita, creo que de la Concepción, pero no me acuerdo bien. ¿No? Y la flecha señala al callejón techado. En el callejón techado, con todo mi respeto al dueño de la casa que vemos en primer lugar, desde un punto de vista etnológico y estético y monumental, yo le rogaría que esta pared de ladrillos la disimulara un poco, la pintara. Está en el todo propietario. En fin, no es por nada, pero el callejón techado merece tener la máxima protección, merece ser restaurado cuidadosamente. O sea, no vamos a tener una cosa que sea peligrosa. Hay sistemas de apuntalamiento y bueno, es algo para sacarle partido. Es una algofa. La algofa es una comunicación entre una casa y otra que en casi todas las ciudades de la comarca hay alguna, salvo en Algeciras y San Roque y en la línea. Hay en la línea, en Tarifa, que es la calle del Torito. En castellano tenemos una algofa, pero esa es muy grande, esa para los dueños del castillo iban a la misa de la iglesia. En los barrios, es curioso porque está el día de los barrios, y ahora la más espectacular es el callejón techado, porque es rarísimo. Ahora veremos más detalles. Desde arriba, la estructura, que ya ha sido reforzada en alguna ocasión, y lo visto desde abajo. Esto con mucha discreción para no convertirlo en una calceria. Se puede decorar un poquito, muy discretamente, nada de llenar de jardineras, sino 4 toques y genial. Vamos a ver otra cosita. Aquí no hay nada de interés, ¿verdad? Bueno, si nos fijamos, la acera esta es circular, es curva, y la calle es circular. Y aquí viene una calle circular. ¿Qué viene eso? Pues eso viene a una tragedia. La plaza de Jimena, que tiene malísimos recuerdos para los jimenatos de cierta edad, y con muchos motivos, que por un exceso de gente, de aforo, pues se hundió a principios de los años 60. Fue algo sencillamente espantoso. Según fuentes, 4 fallecidos o 6 fallecidos y luego 800 heridos. O sea, sencillamente aterrador. Vemos aquí algo de la noticia, pero esto es lo que nos interesa. Este caos, este desastre, surge una cosa interesante, que es un grupo escolar. Un grupo escolar que, la verdad, son los motores de la sociedad. Y ahora vemos la resultante urbanística. Una manzana redonda. Esas cosas en la
cualquier humana, siempre lo subyacente dicta muchas veces lo que se hace encima. En Florencia, por ejemplo, las calles que rodean el circo romano, pues son también curvas, y lo revisan dos calles. O sea, todo esto es en un plano, ir siguiendo cada resto fosilizado que pueda haber es sencillamente apasionante. Y yo recomiendo como disciplina, como motivo de estudio de urbanismo histórico, se ha practicado muy poco en España y es absolutamente apasionante y gratificante. Naturalmente yo, para hacer un estudio en condiciones, esto es una aproximación, tenía que haber estado estudiando los archivos de Jimena. Yo puedo decir, estas son zonas se edificó antes y esta zona es un alargamiento, esta zona es un fenómeno de los conventos. Se hace un convento extramuros, como pasa en Marbella, y eso crea un cordón umbilical con el núcleo de la población. Todo esto es para desarrollarlo durante horas. Yo no he podido hacer un análisis de los fondos municipales que podían informar sobre muchísimas cosas, ni tampoco he hecho un estudio topográfico en condiciones. La topografía te dice una cantidad de cosas. Por ejemplo, la pequeña red fluvial. Nadie quiere hacer su casa donde va a pasar un arroyo. Entonces esa expresión antigua de se crió en el arroyo, en la calle. Entonces, claro, las vaguadas quedaban convertidas en calles y las zonas que no se inundaban eran las manzanas. Bueno, podríamos estar horas y horas y horas hablando de estas cosas, pero vamos a terminar, que haya un poquito nada, ¿no? Un poquito una simple aproximación a un tema apasionante, al urbanismo histórico más apasionante de la población. Y aquí vemos la torre de la Granada, que por cierto en los años 60 pude entrar y pude fotografiar la escalera de caracol, que la escalera de caracol es interesantísima, con mayúsculas. Pero de un tipo muy raro, sin vástago central, en fin, es algo que luego paradójico. Como la torre, que es lo que teóricamente siempre es más delicado, se conserva y el resto de la iglesia no se conserva. Quizá porque se asustaron con la torre y le metieron unos cimientos de campeonato y no lo hicieron con la iglesia en esa medida, y claro, la iglesia pagó la plata. Y ahora vamos a ver la plaza que se crea al desaparecer la iglesia y una idea que yo la dejo caer ahí, que es la siguiente. Aquí tenemos un dibujo, una pintura de lo que era la iglesia. No es la única imagen, hay muchas imágenes y además están los planos y los planta y alzada. Yo digo que se puede reconstruir en maqueta perfectamente. Pero yo digo, vamos a la foto aérea de la plaza. Podría ser curioso reconstruir la planta de la iglesia con azulejos o ladrillos o lo que sea, de color rojo, que es como suele ponerse por otro color, que nos permita en una foto aérea reconstruir por donde era la iglesia. No afecta en nada a la estética de la plaza, a nivel humano se ve poco. Por ejemplo, lo hicieron en Cádiz, justo en la plaza de delante de la Catedral Nueva, han representado la planta de interés. Bueno, y podemos estar hablando, pero hay que dar paso a la siguiente comunicación, que la siguiente comunicación, señores, es trascendental, es importantísima, la verdad. Y para podemos conseguir
considerar esta bonita foto de la torre de la iglesia como un símbolo optimista de lo que puede ser la clínica del futuro. Y nada más, señores, gracias por su asistencia, gracias por su paciencia y si tienen alguna pregunta, luego tendremos un coloquio.